Mi nombre es Horacio Cabo y hoy nos vamos a referir a las estructuras, patrones y criterios y al algoritmo diagnóstico. Veamos primero las estructuras, patrones y criterios. Cuando nosotros realizamos el examen clínico dermatológico, reconocemos formas a las que le decimos pápula o ampolla y con eso llegamos luego al diagnóstico dermatológico. En el examen dermatoscópico también reconocemos formas, que le ponemos nombres como red de pigmento o glóbulos marrones, y a estas formas las llamamos estructuras dermatoscópicas. Debemos reconocerlas, igual que las lesiones segmentales, para poder leer en la piel las lesiones dermatoscópicas. Es muy importante entender qué es un patrón y qué es un criterio. Las múltiples repeticiones de una estructura forman un patrón. Cuando estas estructuras se asocian con determinadas lesiones pigmentadas y observarlas implica definir una lesión, se las denomina criterios. De este modo, van a haber criterios para lesiones melanocíticas y no melanocíticas. ¿Cómo es el algoritmo diagnóstico? Es un procedimiento en dos etapas. En la primera etapa tenemos que diferenciar si la lesión es melanocítica o no melanocítica, y en la segunda etapa diferenciar una lesión melanocítica benigna de un melanoma. Hoy nos vamos a referir a la primera etapa, que como dijimos nos va a ayudar para poder ver en la piel las lesiones pigmentadas. Y en este algoritmo tenemos que empezar buscando criterios para lesiones melanocíticas. De no estar presentes, nos fijamos si hay criterios para queratosis seborreicas, o para carcinomas vasocelulares, o para lesiones vasculares, o para dermatofibroma, y en ausencia de los criterios anteriores, estamos seguramente en presencia de una lesión inespecífica que la mayoría de las veces es melanocítica y se asocia generalmente al melanoma. Esta primera etapa tiene distintos pasos. El primer paso, como dijimos, es ver si hay criterios para lesiones melanocíticas. Estos son la red de pigmento, los glóbulos marrones agregados, las líneas o proyecciones, la pigmentación azul homogénea y el patrón paralelo en palmas y plantas. Y como excepción a la regla, existe el dermatofibroma que puede presentar red de pigmento. Veamos algunos ejemplos. La red de pigmento está formada por hoyuelos y por líneas más oscuras, y esto da un aspecto de red, y de ahí su nombre. En esta lesión la vemos distribuida en toda la imagen. En este otro ejemplo vemos que en el centro hay lesiones redonditas de color marrón, que lo llamamos glóbulos, y en la parte periférica volvemos a notar la red de pigmento, es decir, acá tiene dos criterios de lesión melanocítica. En este otro ejemplo vemos red de pigmento porque vemos las líneas y los hoyuelos, pero también vemos en la parte periférica de la lesión lesiones redondas de color marrón que son los glóbulos. Esta lesión también tiene dos criterios de lesión melanocítica. En este otro ejemplo vemos simplemente lesiones redondas, algunas con bordes angulados, pero que corresponden a glóbulos y distribuidos en toda su lesión, con lo cual decimos tiene un patrón globular. Otro ejemplo también de patrón globular, donde se ven estas lesiones redondas en toda la imagen. En este otro ejemplo, los glóbulos los notamos en la parte central de la lesión y en la parte periférica reconocemos también red de pigmento. El tercer criterio de lesión melanocítica son las líneas o proyecciones, como las vemos acá en la parte derecha de la lesión, generalmente asociadas al melanoma o al nevo de Spitz. Cuando son asimétricas se relacionan más con el melanoma y cuando son en toda la parte periférica de la lesión al nevo de Spitz. En este caso se trata de un melanoma y estas líneas o proyecciones son prolongaciones de la red pigmentaria que invaden la piel sana, como vemos en la parte derecha de la lesión. Acá notamos también líneas o proyecciones, pero solo en toda la parte periférica, no en el centro, y este es un ejemplo de un nevo de Spitz. El cuarto criterio de lesión melanocítica es la pigmentación azul homogénea, y el ejemplo más frecuente es el nevo azul, como vemos en esta lesión y en esta otra. Y finalmente,
El patrón paralelo que se ve en palmas y plantas, que en otras presentaciones nos dedicaremos más a esto, y veremos que por la anatomía de la piel puede pigmentar una zona que se llama surco o otra zona que se llama cresta. Bueno, entonces, recordando los criterios para lesiones melanocíticas, también tengan presente que hay una lesión no melanocítica, que es el dermatofibroma, que puede presentar red de pigmento. Este es un ejemplo de ello, donde vemos red de pigmento en la parte periférica y una zona central de aspecto de pseudocicatriz con lesiones redondas de color marrón claro. Es la imagen típica de un dermatofibroma. El segundo paso es observar si hay criterios para queratosis seborreicas. Estas las podemos diferenciar en clásicas y en planas, que serían los lentigos solares. Las clásicas tienen pseudoquistes de Milion y pseudoaperturas foliculares, y si hay vasos, estos son en forma de U. Y las planas fundamentalmente presentan las estructuras tipo huella digital, el borde apolillado y el signo de la jalea, que es menos frecuente de observar. Veamos algunos ejemplos. En esta lesión ustedes pueden ver áreas redonditas de color amarillo y áreas más grandes con aspecto de poro de color más oscuro. La histología de la queratosis seborreica presenta un pseudoquiste córneo en la epidermis que, si está conectado a la epidermis, da el aspecto de un pseudoporo y lo llamamos pseudoapertura folicular, y si no está conectado se ve de color amarillento como si fuera un quiste de Milium, por eso lo llamamos pseudoquistes de Milium, como ustedes ven en este ejemplo. Acá ven lo mismo, las lesiones redonditas amarillas son los pseudoquistes de Milium y las más grandes de color oscuro son las pseudoaperturas. En ocasiones, las queratosis seborreicas pueden presentar un patrón cerebriforme, que son variedades de las aperturas foliculares, y recuerdan los cortes del cerebro cuando estudiábamos anatomía, los cortes de Charcot. Este aspecto cerebriforme es bastante frecuente de ver. Ya en los lentigos solares o queratosis seborreicas planas, vemos estas estructuras, se llaman huella digital porque simulan las huellas digitales y son líneas paralelas de distinta forma, y en la parte periférica observamos el borde cóncavo. El tercer paso sería identificar si hay algún criterio para carcinoma vasocelular. El vasocelular tiene tres criterios importantes: los vasos arboriformes, la pigmentación azul-gris y las ulceraciones. Dependiendo de la configuración de la pigmentación azul-gris, reconoceremos distintas estructuras, a veces en la parte periférica simulando una hoja o prolongaciones, veremos glóbulos grandes de color azul-gris o glóbulos pequeños, y lo que se conoce también con el nombre de área en rueda de carro, que es una zona central más oscura de la que aparecen hacia afuera líneas o proyecciones. Y finalmente, las ulceraciones. Vemos estos criterios, acá vemos el típico patrón arboriforme, que es un vaso más grueso, donde van saliendo ramificaciones, simulando a un árbol, a la rama de un árbol, pero también vemos algunos puntitos redonditos, que son los glóbulos de color azul-gris, en este vaso celular muy poco pigmentado. En este otro ejemplo vemos en la parte derecha ya glóbulos ovoides más grandes de color azul-gris, rodeados de unos más pequeños. Vemos vasos cortos y ramificados, y vemos en la parte izquierda, también en la parte periférica de esa lesión no conectado íntimamente con el cuerpo del tumor, estas estructuras en forma de hoja de color azul-gris. En este otro ejemplo vemos un área ovoide bien grande de color azul-gris, un patrón vascular característico del vaso celular, rodeado de una área hipopigmentada. Acá vemos lo que conocemos con el nombre de estructuras en rueda de carro, donde es un centro oscuro del que salen proyecciones periféricas. Esto es bastante típico del vaso celular, no los presentan otras lesiones, y es un criterio muy importante para conocer y a tener en cuenta. En esta lesión vemos en la parte periférica, en la parte de arriba, algunas estructuras en forma de hoja, y en el costado izquierdo algunas áreas radiadas. Vemos también pigmentación azul-gris, y del lado derecho también vemos en la parte periférica estructuras en forma de hoja, lo mismo que en la parte izquierda de abajo de la lesión. El último criterio del vaso celular son las ulceraciones, que
puede presentarlo el vaso celular, pero recuerden que hay otros tumores como el melanoma o el carcinoma espinocelular que también pueden presentar ulceraciones. De no encontrar ninguno de los criterios anteriores, tenemos que ver si hay criterios para angiomas. Evidentemente no tiene que tener ni red de pigmento, ni glóbulos marrones, ni líneas o proyecciones, que son criterios de lesiones melanocíticas, y solo vamos a ver áreas rojas, azules, que las podemos llamar lagunas, que están bien delimitadas y que no deben contener en su interior ninguna estructura. Este es un ejemplo típico de áreas rojas de un hemangioma y acá de áreas de un color rojo más oscuro, algunas azuladas. El hemangioma es muy fácil reconocerlo con la dermatoscopía. Pero últimamente a este algoritmo se ha agregado el quinto y el sexto paso, que son los patrones vasculares, que los puede haber para lesiones no melanocíticas o para lesiones melanocíticas. En otras presentaciones nos referiremos en forma más extensa a los patrones vasculares, pero sirva de ejemplo en los patrones vasculares de lesiones no melanocíticas, que los vasos pueden ser radiales, pueden ser glomerulares, que son vasos redondos enrollados, a veces pueden dar cuando están muy enrollados y apretados un aspecto globular, pueden ser serpiginosos, simulando por ejemplo el rosario o como si fuera un collar de perlas, o pueden estar en coronas en la parte periférica de la lesión. Mostremos dos ejemplos para que ustedes vean. Este es una hiperplasia sebácea con vasos en corona que no atraviesan el centro de la lesión porque se encuentra el poro de la hiperplasia sebácea. Y en esta otra, que se trata de una enfermedad de Bowen, se ven vasos redondos bien enrollados que a primera vista algunos podrían parecer globulares y tienen una distribución focal típica del carcinoma espinocelular. El sexto paso serían los patrones vasculares de lesiones melanocíticas. Estos vasos pueden ser curvos, con aspecto de coma, pueden ser puntiformes, pueden ser irregulares o pueden presentar áreas rosadas. A modo de ejemplo, simplemente, fíjense acá los vasos son curvos en forma de coma y es típico del nuevo celular intradérmico, y en este ejemplo, que es un melanoma hipomelanótico, tiene muchos tipos de vasos. Tiene vasos puntiformes, vasos lineales irregulares, vasos también en coma, y ese patrón polimorfo es típico del melanoma hipomelanótico. Finalmente llegamos al séptimo paso, que el paciente tiene una lesión, no tiene ningún criterio de los anteriores, y decimos, bueno, esta lesión es inespecífica, como este ejemplo, y entonces tenemos que volver a pensar que no se trate de una lesión melanocítica, y en este caso era un melanoma. Muchas gracias.